Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por concedernos una nueva oportunidad de estar en su presencia y disfrutar de sus bendiciones, ¿verdad? Tengo entendido de que hemos aprendido mucho de la palabra del Señor. Hemos descubierto mucho de la palabra del Señor, como también nos hemos dado cuenta de muchos de nuestros errores que hemos cometido. Esperamos con la ayuda del Señor poderlos enmendar a través del tiempo y a través de la meditación de su santa y bendita palabra, que sea lo primario, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, me corresponde, hermanos, en este espacio dar una breve reseña, un repaso de las diferentes exposiciones que hemos escuchado el día de ayer. Y como sabemos, ¿verdad?, que nuestra mente es tan finita, somos hombres limitados y no podemos retener lo que se nos enseña. Entonces, este espacio viene para enriquecer nuestra mente, enriquecer lo que hemos aprendido, esperando de que quede totalmente remarcado, ¿verdad?, en nuestra mente y corazón, para que lo podamos poner en práctica. Seamos, hermanos, como aquellas ovejitas, ¿verdad?, que rumean, que repasan lo que han comido. Eso es lo que precisamente nosotros hacemos con la palabra del Señor: rumiar, repasar lo que hemos escuchado. Entonces vamos a repasar, ¿verdad? Vamos a refrescar nuestra mente y, como decía hermano Roberto, no podemos retener a plenitud porque nuestra mente es finita. Por eso, hermanos, que a veces cuando nosotros oramos le decimos al Señor: te damos las infinitas gracias. No, hermanos, nosotros somos finitos, no somos infinitos. Tenemos limitaciones, pero gracias al Señor porque Él tiene misericordia de nosotros. Puede ser que algunos hermanos anotaron en algunas de las exposiciones de ayer, pero valga la redundancia, no está más repasarlo acá. Tengo aquí enumerado las exposiciones que dice así: la evangelización, el contenido doctrinal de la evangelización, arrepentimiento y remisión, la autoridad y el poder de nuestra comisión, métodos para invitar a los pecadores a Cristo, el carácter de Dios, la condición del hombre, la evangelización de los apóstoles y la seguridad de gracia y salvación. Es muy importante esto, aunque yo creo que ya allí en la lección o en el libro ya están resumidos todos estos temas, pero es bueno que enriquecemos entonces nuestra mente, nuestro espíritu, y muchas veces que cuando nosotros exponemos una palabra, nos limitamos, luego viene otro hermano a dar otra ampliación a la misma palabra del Señor, porque como decía, la palabra del Señor es tan profunda que jamás llegaremos a la profundidad. Entonces vamos a ella con ese espíritu de oración, de deseos, de encontrar más bendición en la palabra del Señor. Bueno, estos temas los hemos venido escuchando casi ampliamente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos constriñe, nos dirige para agregar otros detalles siempre alusivo a lo que hemos venido escuchando. Por ejemplo, la evangelización. Es una tarea sagrada, es un deber sagrado que cada uno de nosotros se nos ha impuesto. Cada uno de nosotros tenemos de parte del Señor la evangelización. Ya
en los diferentes lugares donde nosotros nos destacamos, en la familia, en el lugar donde vivimos, con nuestros amigos, en la sociedad. Allí tenemos ese campo tan amplio para predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hemos sido enseñados. Bueno, entonces el campo de predicación, la evangelización es tan grande. Ayer en la noche escuchábamos tan ampliamente la práctica de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles allá en la primitiva iglesia. Cómo se fue expandiendo el Evangelio a través de ese medio humano que Dios siempre ha usado, entre los cuales estamos nosotros, en este presente siglo que el Señor quiere que nos capacitemos. Quiero hacer un pequeño comentario aquí en esta primera entrega, que es la evangelización. Por favor, hermanos, lean conmigo allí primera a Tesalonicenses, el capítulo 1. Capítulo 1 de primera a Tesalonicenses, dice la palabra del Señor, ya que creemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor es la máxima autoridad. Sí, creemos que la palabra del Señor es la máxima autoridad para nuestro trabajo en la obra del Señor. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, el versículo 5, dice: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Tome nota de esto. No llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Siempre deseamos que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Vemos aquí la llegada, cómo el apóstol Pablo recalcaba, hermanos, su trabajo, tal vez no su estancia allí en Tesalónica, sino su trabajo al estar allí. Y es importante, hermanos, ver algunas raíces, por ejemplo, ya no digamos del fundamento de la palabra del Señor, sino algunas raíces, algo así como la geografía bíblica, ¿verdad? Nos damos cuenta que Tesalónica las personas allí en Tesalónica, donde el apóstol Pablo llegó a predicar el Evangelio, y según el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde se ve allí el fundamento, por decirlo así, de la iglesia de Tesalónica, allí se ve cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio, nos damos cuenta que allí él predicó el Evangelio bajo grandes circunstancias adversas. Tal es el caso que él salió de ese lugar bajo una persecución. Imagínense, hermanos, que él estuvo allí, Pablo estuvo en Tesalónica aproximadamente un mes de tiempo. De veras, un mes de tiempo. Durante ese tiempo enseñó el Evangelio, enseñó la doctrina del Evangelio, enseñó la doctrina de la santificación, la doctrina de la oración, la doctrina del matrimonio, la doctrina de la venida del Señor Jesucristo, como se ve en estos 5 capítulos que contiene este libro de Primera Tesalonicenses. De tal manera que Pablo se entregó de lleno no solamente a predicar el Evangelio, sino enseñar también las doctrinas del Evangelio. Vemos aquí el resultado, que dice que no llegó el Evangelio ahí solo en palabras nada más. No, sino también llegó con poder del Espíritu Santo en plena certidumbre, o en otras palabras, en plena seguridad. El Evangelio, al creer en el Señor Jesucristo, nos da esa plena certidumbre, esa plena seguridad de estar en el Señor Jesucristo. Esto es el breve comentario de lo que es la primera entrega, la evangelización. Luego tenemos también el contenido doctrinal de la evangelización. ¿Cómo no, verdad? Es la base fundamental.
en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento. Sí, aún en el Antiguo Testamento tenemos allí las partes del Evangelio. Alguien dirá, pero si en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo no había muerto, es cierto, pero desde allí se ve las buenas nuevas. Desde el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor, ya en el libro de Gálatas, lo amplía la palabra del Señor, que eso era buenas nuevas, el evangelio de buenas nuevas. Solamente que ya en el Nuevo Testamento el evangelio está centrado en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también se anticipó. Por ejemplo, fíjense que al profeta Isaías se le ha llamado el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías es uno de los profetas que habla más del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tenemos a Zacarías también, otros profetas, pero Isaías es el que habla más del Evangelio en el Antiguo Testamento. Ya no digamos el libro de los Salmos, donde habla de los sufrimientos del Señor, de su resurrección, y de su reinado. En fin, que hay mucho material bíblico, hermanos, donde nosotros podemos echar mano en cuanto a la predicación del Evangelio. Bueno, tenemos la cuarta entrega, la autoridad y el poder de nuestra comisión. Lo vimos ayer, esto está registrado en el capítulo 20 del libro de Juan, versículo 19 al 23. Ustedes vieron allí, pudimos ver, hermanos, cómo el Señor entregó las llaves al apóstol Pedro. Pero fíjense que no eran unas llaves literalmente, sino la llave en la Biblia. Cuando nosotros encontramos esa palabra llave, tenemos que registrar el contexto para ver si de veras se está realizando a una llave literalmente, o es figurado o simbólico. Sin embargo, lo que el Señor le dijo a Pedro es figurado, no era una llave literalmente, sino a Pedro le dio la autoridad de abrir la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés. No es de que de Pedro dependía el Evangelio. No, Pedro llegó a ser un ministro del Evangelio. Llegó a tener esa autoridad de parte del Señor. Y hermanos, a nosotros también se nos ha dado esa autoridad de parte del Señor, hermanos, a cada uno de nosotros. Yo quiero que leamos un texto aquí en Mateo capítulo 7, hablando de la autoridad. Capítulo 7 del libro de Mateo, vamos a ver, hermanos, en el versículo 29. Dice aquí la palabra del Señor. Porque les enseñaba, quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el contexto, hermano, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tito, por favor, Tito capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Tito del capítulo 2, y leamos, hermanos, el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Se dan cuenta? Que a nosotros también se nos ha dado esa autoridad. Pero hermanos, a través del tiempo muchos han venido perdiendo esa autoridad. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué piensan ustedes que se pierde? No estoy diciendo que se pierde la salvación. ¿Por qué se pierde la autoridad en la vida de un creyente? A causa de su mal testimonio. Nosotros aquí en el púlpito, hermanos, no debemos pasar así, mire, con la cabeza agachada y que nunca damos el rostro. No, hermanos, porque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, que tenemos que hablar con la cara levantada, con autoridad. Pero a veces, hermanos, se viene perdiendo esa autoridad. Sí, han habido hombres que han querido sustituir en el seno de la iglesia lo que es la autoridad del Señor Jesucristo. Sí,
Usted no me dejará mentir que hay hermanos que se han atrevido hasta nombrar ancianos en la asamblea local. ¿Qué autoridad tenemos para eso? Una vez un señor me decía, ¿y con ustedes quién es el primer anciano? No, hermanos, no hay primer anciano. Todos somos iguales. La autoridad le pertenece al Señor. Es por eso que bíblicamente no tenemos una sede, ni aquí en la capital, ni en Roma, ni en otra nación. No tenemos una sede a quien tenemos que dar cuenta, sino que nuestra sede está, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí está la cabeza, allí está la máxima autoridad. Pero ahora, ¿cómo ejercemos, cómo manejamos nosotros esa autoridad? Muchas veces mala, ¿verdad? Dejemos que el Señor sea el verdadero que me administra esa autoridad en nosotros, hermanos. Muy bien, vamos aquí al otro punto. Métodos para invitar a los pecadores a Cristo. Ayer lo oímos ampliamente también. Y yo me puse a pensar cuáles son esos métodos. Se cuenta la historia, hermanos, de un eminente predicador. Dice que este predicador estaba predicando en un auditorio bien grande y expuso bien la palabra del Señor. Al terminar el culto, al terminar el discurso, se acercó un señor y se acercó directamente al predicador y le dice: escuché el mensaje de Dios que diste, lo diste bien, ahora quiero escuchar tu mensaje. Ya se imaginan, hermanos, de qué se estaba tratando, a qué se estaba refiriendo él. Se estaba refiriendo ahora de su testimonio. El testimonio es básico, hermanos, para la predicación del Evangelio. La Biblia dice que nosotros somos carta leída. ¿Alguna vez usted ha evangelizado personalmente a una persona? Y no me dejará mentir que muchas veces las personas dicen: ustedes son esto, hasta usted es esto, su esposa es este, y que allí en la iglesia son estos, son los envidiosos, son orgullosos, ¿verdad? Y eso nos pone allí un límite, nos cierra la boca y ya no podemos predicar el Evangelio. Entonces, yo quiero leer aquí, hermanos, un texto en el libro de los Hechos, un hermoso versículo, como lo es hermoso toda la Biblia, ¿verdad? Capítulo 2 del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Fíjese, usted va a escuchar lo que dice aquí la palabra del Señor. Podría ser un método también de la evangelización. La palabra del Señor dice a continuación aquí en el libro de los Hechos, versículo, comencemos a leer desde el versículo 46 del capítulo 2, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿A cada cuánto tiempo llegaban en el templo? Cada día. A veces en las asambleas hay domingueros, ¿verdad? Solo los domingos. O a veces hasta la quincena. A veces por atribución de trabajo o algo así, ¿verdad? O por la pereza no llegamos. Sin embargo, la Biblia tiene muchos ejemplos para nosotros aquí. Perseverando cada día y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora versículo 47. Alabando a Dios, escuche eso, y teniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo, ahora dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia tenía favor con todo el pueblo. El pueblo los alababa de ver su unidad, de ver su testimonio. Y el resultado de esto, hermanos, era de que el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que cada día creían las personas, pero una parte del por qué esas personas creían en el Señor Jesucristo era que ellos tenían buen testimonio. Yo pienso, hermanos, que esto es un factor también, un medio de invitación, un medio por el cual las personas llegan al Señor Jesucristo.
Estábamos aquí en métodos para invitar a los pecadores a Cristo. Ahora, el carácter de Dios, la condición del hombre, eso también lo escuchamos ampliamente. Pero fíjense, hermanos, que el carácter de Dios se conoce en diferentes aspectos, el carácter de Dios. El carácter de Dios no está sujeto a las circunstancias. Eso es muy hermoso. El carácter de Dios no está sujeto a las circunstancias. Y a veces me pongo a pensar en el pasaje del capítulo 3 del libro de Juan, de la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. ¿Cómo le trató Nicodemo a Jesús? Rabí, maestro. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que podría decir el Señor Jesucristo? Este ya me dijo maestro, y yo soy un gran rabí aquí en Israel. Como que se podía enorgullecerse, ¿verdad? De ser así, hubiera cambiado su carácter. No, hermanos, el carácter de Dios no está sujeto, ya sea favorable o adverso a Él, pero nunca se sujete el carácter de Dios a las circunstancias. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y especialmente con relación a la salvación. Muy bien. La evangelización de los apóstoles. No se nos ha olvidado, hermanos, la noche de ayer tan amplia, tan hermosa, ¿verdad? Cómo aquellos hombres predicaron el evangelio, cómo se sujetaron al llamado de Dios que en nuestro tiempo actual ahora pareciera adverso. Sin embargo, nosotros debemos de estar sujetos a la voluntad de Dios. Que nosotros que predicamos el evangelio, que visitamos a las asambleas, vayamos, hermanos, donde el Señor nos envía. Donde el Señor nos envía. Dice que decía un hermano, en esa asamblea ya no vamos a pasar, porque allí no dan carne, allí no dan ofrenda. El siervo del Señor no debe ser alagartado, hermanos, perdónenme la expresión. No debe ser alagartado. Si usted está pidiendo carne, no es un siervo, es un patrón, es un rey. Si usted está pidiendo cama buena, no es un siervo, es un patrón, es un rey. Qué interesante de veras, hermanos. ¿Cuán cosas nos hace falta para llegar a ser verdaderos siervos en la obra del Señor? Vimos allí, pues, cómo los apóstoles predicaron el evangelio y el resultado vimos de la predicación del evangelio. Por ejemplo, Esteban, Felipe. El hermano decía ayer, ¿y dónde se quedó la mesa? Hermanos, yo me llama la atención eso porque nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que trascender también. Felipe, Esteban, por ejemplo, Esteban en el capítulo 6 de Hechos, leemos que está sirviendo a las mesas. Digámoslo así en nuestra cultura, hermanos, pasando los platos, pasando los tamalitos, ¿verdad? Pasando el café, estaba sirviendo a las mesas. En el capítulo 7, Esteban ya no está sirviendo a las mesas, sino está dando un discurso. Y allí se ve que Esteban estaba bien centrado en el Antiguo Testamento. Qué importante. En el capítulo 8 ya no vemos a Felipe sirviendo a las mesas, sino lo vemos predicando el evangelio individualmente y llevando almas para el Señor. Qué ejemplo, hermanos, tan importante. Muy bien. Solo quiero aquí ocupar el tiempo que se me ha indicado. Creo que ya faltan como 5 minutos más o menos por allí. Ahora, este punto que quiero tocar aquí, hermanos, no lo hemos escuchado. Yo creo que en esta mañana lo vamos a ver, que es la seguridad de gracia y salvación. Uno de los requisitos indispensables que debe tener el creyente verdadero en Cristo es de haber creído de corazón. Yo estaba oyendo en una oportunidad a un eminente predicador y él decía, sí, tal vez faltando un poco de conducta, ¿verdad?
Él decía, hay muchas personas que dicen que cuando la persona cree es salvo. No, decía él, imagínense, no es salvo, sino él tiene que hacer obras para llegar a ser salvo. Imagínense, si usted como predicador va a pasar aquí en el púlpito, predicar el evangelio, y en el medio de su discurso va a decir, si usted va a creer pero no va a ser salvo, imagínense, qué seguridad. La Biblia dice que un ciego no podrá guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. La seguridad de la salvación, debiéramos ya de haber experimentado esa gracia de Dios en nosotros, hermanos. Y es lo básico para nuestra predicación del evangelio. Yo quiero tocar unos 3 versículos, hermanos, tal vez no 3, porque aquí la brevedad pues del tiempo es muy limitado. Vamos a leer aquí tal vez para terminar en el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Y leamos, hermanos, por favor, en el versículo, vamos a leer el versículo 14 y 15 del capítulo 8 de Romanos. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Allí se ve la evidencia, hermanos, de aquel que es hijo de Dios. Sí, ¿acaso nos va a guiar el Espíritu Santo a hacer cosas malas, hermanos? ¿Acaso nos va a guiar el Espíritu Santo a irnos a una cantina, a un baile? No. Nos restringe el Espíritu Santo, nos evita. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Por eso es que hay mucho comentario, hay mucha duda. ¿Y qué de aquel que está tirado en la calle, pero que un día fue predicador? Un día recibió al Señor, aparentemente, pero como al Señor no le podemos engañar, hermanos, jamás le vamos a poder engañar al Señor. Eso nunca recibió al Señor, nunca fue creyente, no tuvo ese cambio radical en su vida. Sigue diciendo aquí, hermanos, el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra Abba Padre se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ya los vio? Se encuentra aquí en Romanos, Marcos capítulo 14 versículo 36 y Gálatas capítulo 4 versículo 6. Son las 3 únicas referencias que se encuentra en la Biblia esta palabra que dice Abba Padre. Y fíjense, hermanos, que esta palabra Abba Padre es una palabra aramea. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué hace usted cuando encuentra en la Biblia frases o términos como este? O como aquella palabra que dijo el Señor Jesucristo, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué hace usted? Hay que registrarlo. También es una palabra aramea. Pero aquí está también la palabra aramea, idioma por el cual también fue escrita parte de la Biblia. Casi desde el capítulo 2 de Daniel hasta el capítulo 7 fue escrito en arameo. La palabra Abba Padre quiere decir papito lindo, Padre mío. Qué hermosa esa relación, hermanos, que el creyente llega a obtener en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando se pierde esa relación? ¿Qué pasa cuando se interrumpe esa relación? Tenemos, por ejemplo, no lo voy a leer, varias referencias en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue redimido, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia. Fue redimido. Digámoslo en otras palabras, fue reconciliado. De la esclavitud de los egipcios salió de allí, pero más adelante ustedes se dan cuenta que ellos cometían grandes errores. No vamos lejos del libro de Jueces. Cometían grandes errores. ¿Qué tenían que hacer? Volverse al Señor. En otras palabras,
reconciliarse con el Señor, obtener esa paz, esa amistad con el Señor. Ahí entonces tenemos la idea de que aquel creyente que se retira, peca ante Dios y vuelva nuevamente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Prácticamente se reconcilia con el Señor, se pone en paz con el Señor. Quiero leer un último versículo, hermanos, en el libro de Job. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 22, por favor, hermanos. Aquí el Señor nos dice a través de su palabra. Pero es en el Antiguo Testamento, es que el Antiguo Testamento ya pasó y que ya no es para nuestra época ahora. Bueno, yo no voy a decir que no ha pasado, ya pasó. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Una vez un hermano estaba enseñando erróneamente acerca de las ceremonias o lo ceremonial que tiene relación con la mujer o algo así, las partes íntimas de la mujer. No, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En la Biblia hay enseñanzas que debemos dar solamente a los adultos. Y hay enseñanzas que le debemos dar solamente a los jóvenes. Hay enseñanzas que le debemos dar solamente a las señoras. Hay enseñanzas que le damos solamente a las jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay intimidades en la Biblia y debemos de tener mucho cuidado. Capítulo 22, le decía, del libro de Job, versículo 21, dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué pasa cuando un creyente llega o cuando se llega a dividir esa íntima comunión, cuando se rompe esa comunión? Se aleja. Él, no Dios. Dios no. Él, la persona, se aleja. Pero Dios le insiste a que vuelva en amistad. Si tuviéramos aquí más tiempo, hermanos, para ver las raíces de la palabra reconciliación o algo así, llegaríamos a grandes conclusiones. Entonces, les decía que los israelitas fueron redimidos, pero más adelante ellos tenían que recurrir a los sacrificios. Y el Señor estableció allí en Levítico, se ve, hermanos, en el capítulo 16, se ve, cuando el Señor estableció allí un orden. Se ve, ¿verdad? En el capítulo 16, y había sobre el arca del pacto, que era un cofre, allí dice las medidas, ¿sí? Por eso es que a nosotros tenemos, tal vez para tener la Biblia tenemos que usar hasta metro, ¿verdad? Porque allí están en los codos, un codo vale 18 pulgadas o algo así. Exactamente, sí, 45 centímetros, pero pulgadas. 22 pulgadas. Imagínense. Bueno, todo eso, hermanos, con que estaba estructurado el arca del pacto. Pero encima del arca del pacto, ¿qué había? Estaba tapado, ¿verdad?, con una lámina de oro. Y esa lámina se llamaba propiciatorio. ¿Por qué se llamaba propiciatorio? Porque cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre de los corderos en beneficio del pueblo que había pecado, aunque habían sido redimidos. ¿Se recuerda? Habían sido redimidos de Egipto, pero habían pecado. Entonces recurrían al sacerdote, y el sacerdote también recurría a sacrificar a aquellos animales y llevaba la sangre en el lugar santísimo, y cuando llegaba y entraba al lugar santísimo, regaba la sangre sobre esa lámina de oro, y allí el pueblo era propicio. O sea, que encontraba misericordia. ¿Se recuerdan de la oración del publicano? El publicano estaba tan enterado de las leyes del Antiguo Testamento, estaba tan enterado de la Biblia. El publicano dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, que quiso decir así, miren, hermanos, quiso decir así: Dios, sé conmigo, como cuando tú miras la sangre sobre el propiciatorio. Ahí encontraban misericordia. Allí encontraban reconciliación, aunque ellos habían pecado, pero encontraban una paz allí con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gracias al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo.